Las 7 de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es la Mañana de Federico y viernes 28 de noviembre de 2014. Antes de ver cómo está el tiempo para esta jornada, siempre vamos con Renfe. Han hecho ya planes para el puente de diciembre, el último fin de semana largo de este año. Muévete en tren. Renfe ofrece millones de plazas para viajar esos días y refuerza la oferta en los trenes AVE y larga distancia con destino a Andalucía, Levante y la cornisa cantábrica. Para más información ya saben que pueden entrar en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Hoy la previsión meteorológica nos dice que hay alerta amarilla por fuertes precipitaciones, igual que ayer en Andalucía, en Cataluña y también en el norte de la Comunidad Valenciana. En general, las precipitaciones podrían ir extendiéndose a la mayor parte de España a lo largo del día. Van a registrarse también vientos fuertes en zonas altas de montaña de la península y también en las Islas Canarias. Las temperaturas bajan, ya empieza a notarse. En Madrid, de momento, estamos a 8 grados, pero hoy como mucho vamos a llegar hasta los 10. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria con 23 y la mínima estará en León con 2 grados. Hoy el Consejo de Ministros va a abordar y a debatir algunas de las medidas de ese paquete anticorrupción que presentaba ayer Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Un paquete de medidas que son hasta 70, pero que en realidad no aportan demasiadas novedades sobre lo que ya en su momento hace un año presentó el propio presidente del Gobierno y que dejó metido en un cajón porque no ha ido aprobando. De hecho, ese paquete de medidas se espera que no esté listo hasta al menos el mes de marzo o de abril, es decir, a pocas fechas ya de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Un paquete de iniciativas que, entre otras cosas, lo que va a penalizar ahora es la financiación ilegal de los partidos políticos con hasta 5 años de cárcel. También se va a intentar reducir las macrocausas, como por ejemplo el caso de los ERE o también de Gürtel. Es sin duda una medida que por una parte parece que puede ser positiva, el hecho de que esas instrucciones no se alarguen en el tiempo hasta 6 años, como hemos visto en el caso del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, pero por otra también limita muchísimo la labor de esos magistrados, porque hay que tener en cuenta que cuando se inicia una investigación es imposible determinar cuándo se va a acabar, más aún cuando estamos hablando en algunos procesos de más de 200 imputados, como es el caso de los ERE. Sobre todo si tenemos en cuenta también que en muchas ocasiones estos jueces no cuentan ni siquiera con material suficiente, ni tampoco con medios ni personal para llevar a cabo esas macroinstrucciones. Por lo tanto, en principio estas medidas habrá que tenerlas en cuarentena y estudiarlas muy detenidamente, pero lo que sí está claro es que ayer en el Pleno el Gobierno al menos no consiguió el apoyo de la oposición a sus iniciativas. El presidente iniciaba su intervención de unos 50 minutos evitando por completo nombrar a la que en parte también era protagonista de esa sesión, que es la ministra de Sanidad, Ana Mato, y esto era lo que decía en un momento dado, sin referirse tampoco a Podemos, advirtiendo de que no se puede hablar de una corrupción generalizada en toda España porque esto beneficia a los salvapatrias. Eran las palabras del presidente. Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas. Bueno, es la idea que ahora quieren transmitir tanto desde el Partido Popular como desde el Partido Socialista, asumir la corrupción e incluso pedir perdón por ella, porque ya parece que hasta saturan las declaraciones de perdón por parte tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez por los casos de corrupción, pero eso sí, transmitir la idea de que no en España no todo el mundo está corrupto, porque eso beneficia a Podemos, que está cada vez cosechando mayor intención de voto. En un momento dado, al principio de la intervención, Pedro Sánchez seguía esta línea de más moderación y de decir al Partido Popular que tienen que abordar la corrupción, aunque eso sí, sin ofrecerle su apoyo a este paquete de medidas. Y según avanzaba la sesión, al ver que no despertaba ni muchísimo menos el entusiasmo en la bancada socialista entre los diputados de su propio partido, Pedro Sánchez tenía que endurecer su discurso y reprochaba duramente a Mariano Rajoy el hecho de que no hubiera abordado antes la corrupción, más aún cuando estamos viendo cómo el caso Gürtel salpica ya directamente a su ejecutivo con esa dimisión de la ministra Ana Mato. Pedro Sánchez, por tanto, le reprochaba esta cuestión y al final Mariano Rajoy, en la respuesta a todos los grupos, solo se refería a
a Pedro Sánchez para acabar en el habitual ya en las sesiones parlamentarias del y tú más, decordándole que él tiene también sobre la mesa el caso de los ERE. Escuchamos a Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Mire, yo no me siento en un despacho de una sede formada o construida por dinero negro. No tenemos a un tesorero en la cárcel con cuentas en Suiza. Nunca he recibido de mi partido sobres con dinero procedente, según todos los indicios, de una caja B. Pero creo, en cambio, que lo más honesto, lo más constructivo para la sociedad española es que en vez de rivalizar sobre quién es menos corrupto, lo hagamos sobre cómo prevenir, combatir y castigar con contundencia la corrupción. ¿La dimisión de la señora Mato es por motivos de salud? Tengo la impresión de que su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro. Está en Despeñaperros. Y la pregunta que hay que hacer es: ¿quién en el Partido Socialista asume la responsabilidad política por esos hechos? ¿O es que no le deja Susana Díez, señor Sánchez, y usted solo preside el Partido Socialista de una parte de España? Bueno, pues como ven ya y es habitual en las sesiones de las últimas fechas en el Congreso de los Diputados, ni Partido Popular ni Partido Socialista tienen suficiente credibilidad y acaban siempre reprochándose mutuamente los diferentes casos de corrupción que ninguno de los dos, por cierto, ha cerrado ni ha abordado con contundencia. La oposición, el resto de los grupos parlamentarios, también reprochaba a Mariano Rajoy que hace un año presentó un paquete de medidas similar y que no ha puesto al final en práctica, y que ya es demasiado tarde porque para cuando esté efectivo este paquete de medidas anticorrupción prácticamente quedan unos meses de legislatura hasta el final de mandato de Mariano Rajoy. Escuchamos lo que decía ayer el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y también la líder de UPyD, Rosa Díez. Presten atención, por cierto, a Cayo Lara y la manera que tiene de expresarse en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, de forma tan coloquial, con este lenguaje. Señor Rajoy, un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Ya lo podía usted haber hecho hace 3 años, cuando llegó a presidente del Gobierno. Estamos apañados. O sea, que no son capaces de resolver la corrupción en su propio partido y queremos resolver la corrupción del planeta en su conjunto. Hombre, dígame una cosa, presidente, que cualquiera de nosotros nos podemos preguntar en este momento. Ha dimitido la ministra Mato. Creo que ha hecho lo que debía, por cierto. Lo digo aquí también en la tribuna. Bueno, pues este es el nivel, o al menos la diferencia que podemos encontrar de nivel entre los diferentes diputados. Por un lado, Cayo Lara de Izquierda Unida, y por otro lado, Rosa Díez de UPyD, muchísimo más seria, por supuesto, en un asunto como es el caso de corrupción, y no utilizando expresiones tan coloquiales para referirse a temas de política nacional como un poquito de por favor, decía Cayo Lara de Izquierda Unida. La corrupción, en cualquier caso, es una de las bazas, sin duda, que va a aprovechar, y que de hecho ya lo está haciendo, la formación de Pablo Iglesias. Podemos, que ayer, por cierto, presentaba su paquete de medidas económicas y que casi acapara hoy más protagonismo que ese paquete anticorrupción de Mariano Rajoy. Esas medidas económicas que venden todo tipo de bondades, aunque no tantas como las que se incluían en su programa electoral al Parlamento Europeo, un programa que ha quedado ya apenas unos meses después de ser aprobado, nada menos que 6, completamente por los suelos, porque hablaban del impago de la deuda, de jubilarnos a los 60 años y de tener una renta universal para todos por el hecho de haber nacido, cosas que ya han desechado en este nuevo programa económico. Ya hablan de otro tipo de cuestiones e incluso se presentan como los verdaderos herederos de la socialdemocracia, porque dicen que son otros los que han abandonado esta línea. Ya no hablan de comunismo, viendo sobre todo que en las diferentes entrevistas a las que acuden se ven en serios problemas para tener que explicar tanto su origen, que sigue siendo el mismo y que, por cierto, esto no ha cambiado por mucho que ahora se presenten con otro envoltorio, y también sus propuestas completamente descabelladas, que, por cierto, siguen siéndolo, a lo mejor no tanto como las que se incluían en el programa del Parlamento Europeo, pero que incluyen en cualquier caso un espectacular aumento del gasto y además promesas, por otra parte, muy difíciles de cumplir. Las vamos a repasar con la ayuda de Miguel Ángel Pérez, Vanessa Vallecillo. Lo hacemos en las noticias del Santander. En Santander Advance sabemos lo que las empresas necesitan para seguir en marcha. Por eso nace la nueva tarjeta Santander Advance Cepsa. La tarjeta perfecta para todos tus gastos profesionales con grandes ventajas. Un ahorro de hasta el 6,6% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Cepsa adheridas, y con su factura electrónica para deducirte cómodamente los impuestos indirectos de las compras de carburante. Consulta condiciones en bancosantander.es y juntos iremos en la buena dirección.
En las próximas horas está previsto que Podemos publique su programa electoral sobre economía titulado Un proyecto económico para la gente. El documento fue presentado ayer en una rueda de prensa con muchos problemas técnicos por el líder de la formación Pablo Iglesias y los economistas Vicens Navarro y Juan Torres, autores del mismo. Podemos propone transformar el ICO para recibir préstamos del Banco Central Europeo, al igual que la banca privada, instaurar el derecho al crédito y crear una banca pública. Podemos ya no habla, como en las elecciones europeas, del impago de la deuda pública y apuesta por su reestructuración. También proponen una subida generalizada de salarios, aumentar las pensiones, reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y aumentar el gasto público. Siguen apostando por elevar, dicen, los impuestos a los ricos, aflorar el fraude fiscal, pero ya no hablan de una renta básica universal y en ningún momento detallaron las cifras del coste económico de sus propuestas. Según Pablo Iglesias, su programa económico es viable y no populista, como el del PP y el del PSOE. Por su parte, el economista Vicens Navarro destaca la importancia de fortalecer a los sindicatos. Un programa económico viable para nuestro país. En esto no se puede hacer populismo, como han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, vendiendo humo con sus programas económicos sin consultar a los sectores que saben y a los sectores afectados, que es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora. La enorme importancia de fortalecer a los sindicatos, que han estado deliberadamente siendo debilitados, con lo cual tienen mayor potencia para empujar esa presión por los salarios. Recordemos lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Ayudó y facilitó a los sindicatos y a que los trabajadores se sindicalizaran. Bueno, por cierto, que esos problemas técnicos y ese mal sonido que han escuchado no es ni mucho menos culpa nuestra, sino del hecho de que tenían ellos problemas técnicos con el micrófono, porque llevaron a cabo esa rueda de prensa en una sala además muy pequeña, repleta y abarrotada de periodistas, que prácticamente se quedó pequeña, y lo hicieron con una cuidada estética, porque en este partido nada es casual, como si fueran de la calle, como si estuvieran hablando pues prácticamente en la calle ante el público, muy diferente a lo que suelen hacer PP y PSOE con ruedas de prensa en lugares pues muchísimo más opulentes, podríamos decir. Ellos quieren presentarse como un partido muchísimo más cercano a los ciudadanos y muchísimo más corriente, ¿no?, en esos problemas técnicos incluso que llegaban a registrar. Pero en un momento dado, ante las preguntas de los periodistas, lo cierto es que no eran capaces de detallar exactamente de qué manera van a llevar a cabo e implantar este programa económico. Dicen que lo tienen incluido en esas 60 páginas que no facilitaron a los medios, solamente les dieron un borrador de una única página con 3 párrafos explicando algunas de esas medidas, como por ejemplo cómo van a hacer que todas las empresas, por trabajar menos, por trabajar 35 horas, de repente por ley obligados tengan que subir el salario a todos los trabajadores. Eso no lo explicaron. Tampoco explicaron cómo van a conseguir más puestos de trabajo, porque ellos apostaban porque hubiera muchísimo más empleo para que de esa manera se dinamizara la economía, ni tampoco cómo van a hacer para solventar el problema demográfico que existe en nuestro país, para que nos podamos jubilar, según dicen ahora, a los 65 años y además con pensiones también mucho más altas para todos. Un gasto público sin duda descabellado, que se incrementaría y que abocaría al país a una situación muy complicada, a pesar de lo cual seguían insistiendo en que es necesario reducir la deuda, que el PP y PSOE la han aumentado muchísimo y que es necesario que se reduzca la deuda, pero tampoco explicaron cómo van a hacer aumentar el gasto público al mismo tiempo que se reduce la deuda. En un momento dado, como decimos, los periodistas les hacían varias preguntas, y entre ellas cómo es que van a conseguir que de repente se genere en nuestro país decenas y miles de puestos de trabajo. Y esto es lo que contestaba el economista Juan Torres. Los primeros meses de la carrera económica, ¿no? Para que se cree empleo, no, ya lo explicamos en el documento, hace falta que haya demanda efectiva en una economía. Las empresas crean empleo si tienen clientes en sus puertas y si venden bienes y servicios. Y para eso tiene que haber instituciones laborales, políticas, sociales, que faciliten el encuentro de las empresas con la demanda efectiva. Bueno, pues es la receta mágica que no se le había ocurrido a nadie hasta ahora, a ningún político. Según ha dicho, además, es algo que se estudia en primero de carrera, y así lo dejó. No dio más explicaciones ni detalles de cómo se van a crear millones de puestos de trabajo para los casi 6 que hay en nuestro país de personas, millones de personas paradas.
Desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular reaccionaban a este programa económico. Lo hacían el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en Televisión Española, y desde el Partido Popular, Esteban González Pons. Pues yo coincido con Pablo Iglesias en que la sociedad española no se merece ningún embaucador más ni tampoco vendehumos, sobre todo cuando son tóxicos. Creo que Podemos tiene un reto enorme de concretar sus propuestas y de demostrar que son realistas. Hace pocos días yo estaba echando las cuentas sobre la renta básica universal que proponían y me salían 160.000 millones de euros. 160.000 millones de euros. Que me digan de dónde los van a sacar. Podemos es un partido de chicos especializados en hacer protestas, pero que no saben hacer propuestas. Han dado una serie de ideas que, aparte de vagas, irrealizables, son antiguas, están trasnochadas y han sido probadas en otros sitios con fracaso. Ni una sola idea nueva ha presentado hoy Podemos. Bueno, por cierto, que Pedro Sánchez hablaba en Televisión Española. La cadena pública ya ha invitado a Pablo Iglesias a que acuda a su programa matinal después de que el líder de Podemos se quejara de que Televisión Española no le había hecho todavía ninguna entrevista. ¿Y qué ha sucedido? Que Pablo Iglesias estaba invitado para este viernes y ya lo ha retrasado para dentro de una semana. Es exactamente la misma técnica que realizó con Telecinco y acabó al final cancelando a 48 horas del programa una entrevista que ya tenía pactada. Les hablamos ahora de Izquierda Unida. En Izquierda Unida, por cierto, están detectando también que tienen infiltrados de Podemos en las diferentes formaciones de cara a esas elecciones autonómicas y municipales. En las diferentes formaciones nos referimos sobre todo de la Comunidad de Madrid, pero también, aparte de esto, tienen que abordar otra cuestión, y es lo que está sucediendo con Tania Sánchez, porque todos los días contamos novedades sobre su familia, que parece que es aficionada a las viviendas públicas. Héctor Sánchez, hermano de la diputada de Izquierda Unida Tania Sánchez, también es propietario de una vivienda de protección pública en Rivas Vacia, Madrid. El piso que le fue concedido en 2007, cuando su hermana y su padre eran concejales en el ayuntamiento ripense, fue domicilio social de la cooperativa, que recibió un contrato público de 137.000 euros. Ayer el alcalde de Rivas Vacia, Madrid, Pedro del Cura, y su grupo municipal de Izquierda Unida impedían la apertura de una comisión de investigación sobre los casos de irregularidades que afectan a Tania Sánchez. Durante este pleno, 2 ediles de Izquierda Unida abandonaron la sala del consistorio al no estar de acuerdo con la decisión. La propia Tania Sánchez dice que la vivienda protegida de su padre en Vicálvaro no existe y que no recuerda haber votado a favor de la ayuda concedida a su hermano. El coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, Edi Sánchez, salía en defensa de Tania Sánchez. La adjudicación de contratos se hace en la mesa de contratación, la Junta hace un trámite. Yo no recuerdo haber estado en esa Junta de Gobierno ni haberlo votado. Habitualmente se tramitan todos los procedimientos y si no vienen con ningún problema se dan, digamos, de oficio. Puede que haya habido un trámite erróneo, pero desde luego no ha habido una adjudicación. Yo no he sido la que he tomado la decisión. Tenemos en cuenta que no depende de mí esa decisión. La compañera Tania Sánchez ha explicado y negado todas las acusaciones, negativa de manera argumentada. Nosotros hemos escuchado esos argumentos y hemos constatado que lo que estamos es ante un ataque frontal del Partido Popular frente a Izquierda Unida. Y también hemos constatado que frente a esta maniobra de ataque a nuestra organización se ha sumado el Partido Socialista de Madrid, también alarmado porque el cambio en la Comunidad de Madrid va en un sentido no bipartidista, ¿no? Izquierda Unida va a habilitar 2 urnas para sus 5.000 afiliados, una y otra para los 8.000 simpatizantes que se han inscrito a última hora para votar en las primarias. Fuentes del partido aseguran a Libertad Digital que Podemos está intentando hacerse con la estructura de Izquierda Unida. Denuncian que el censo está contaminado y que el excoordinador de Izquierda Unida en Torrejón, ahora afiliado a Podemos, ha reconocido que 400 miembros de la formación de Pablo Iglesias se han inscrito para votar en las primarias. También se cuestiona cómo se financia la campaña de Tania Sánchez. Los caros anuncios que publicitan su candidatura se tarifan por mucho más dinero del que cada candidato dispone para hacer su campaña. Algunos de esos anuncios en determinados medios de comunicación llegan a costar 10.000 euros y es una de las cuestiones que también tendrá que abordar esta formación Izquierda Unida. ¿Cómo es posible que una de sus dirigentes pueda pagar estos anuncios personales, además, donde aparece la imagen de Tania Sánchez, cuando todos tienen asignada una determinada cantidad para hacer publicidad en los medios?
Les hablamos ahora de otro asunto de Extremadura, de José Antonio Monago, que ha decidido poner a la venta la residencia oficial como presidente extremeño, y les recomendamos que acudan a Libertad Digital si quieren ver exactamente las imágenes de esa casa palacio que ya utilizaban y han estado usando los anteriores expresidentes socialistas, además, y que va a suponer para las arcas públicas de esta comunidad nada menos que 2 millones de euros. José Antonio Monago ha comparecido en el Parlamento Regional para dar explicaciones sobre sus polémicos viajes a Canarias cuando era senador. El presidente extremeño ha insistido en su inocencia y ha denunciado que el PSOE está detrás, dice, de este montaje. José Antonio Monago ha reiterado que el Senado le pagó 16 viajes de trabajo y que él sufragó otros 22 de carácter privado. Además, pondrá en venta la residencia reservada para los presidentes extremeños que él no utiliza. Espera recaudar con la operación más de 2 millones de euros que invertiría, dice, en Mérida. Durante su comparecencia, Monago habló también de las medidas de regeneración y transparencia puestas en marcha por su gobierno y exigió mano dura. Desde el PSOE, Valentín García le acusa de no aportar nada nuevo. Hay que adoptar todas las medidas necesarias para que todo el mundo se responsabilice y se conciencie de que va a haber mano dura contra la corrupción en Extremadura. Yo lo garantizo. No hay nada nuevo, no ha propuesto ninguna medida nueva, aunque a ustedes les suena nuevo, está aquí. En el exterior nos fijamos en Venezuela, donde ya les contábamos ayer que el régimen de Nicolás Maduro había detenido a la opositora María Corina Machado. Siguiendo esta última información ha estado nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. En Venezuela sigue el acoso chavista contra los líderes opositores y una vez más el objetivo ha sido María Corina Machado. Como ya sabemos, la exdiputada ha sido imputada por la Fiscalía venezolana por su supuesta implicación en un plan magnicida para acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. En declaraciones a radio dio algunos detalles. En esta ocasión, el delito que me están acusando es el de magnicidio, nada más y nada menos. Fui hace 5 meses a testificar ante la Fiscalía por este supuesto delito y desde luego no había una sola prueba porque el delito no existe. Esto es una locura, una monstruosidad que un régimen desesperado. Eso además ocurre apenas un día después de que Machado exigiera el cambio de algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral, como la actual presidenta Tinita Lucena, de su punto de vista, por la falta de confianza que hay de los venezolanos en su desempeño. Por eso algunos interpretan la decisión de la Fiscalía como una respuesta a este paso de Machado. Nos acercamos al tráfico. Laura Villalba, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maite. Comenzamos en Madrid, donde encontramos algunas incidencias, como es normal a estas horas. En el sur de la ciudad hay retenciones en la avenida del Manzanares, a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza. Ya en la zona de Puerta de Toledo, tráfico congestionado en la Gran Vía de San Francisco. En el norte de la ciudad, congestión también en la calle Pedro Rico, en las cercanías de la M30. Pero vamos ya hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Javier Fernández de Heredia, buenos días. Buenos días. Tenemos dificultades en la...
Es La Mañana de Federico. Es radio. Seguimos en Es la Mañana de Federico, repasando toda la actualidad del día. Hay muchísimos asuntos que tratar y hablamos ahora de Cataluña y de lo último sobre el 9 de noviembre, porque ya les contábamos hace algunas fechas que el gobierno de Artur Mas no solamente está utilizando el 9 de noviembre, el hecho que se haya podido llevar a cabo para sus propios réditos electorales, sino que ahora más pretende denunciar a los medios de comunicación que no han hecho propaganda a favor del referéndum. Y no solamente eso, sino que también les contábamos hace días que pretenden denunciar a la delegada del gobierno en Cataluña por el simple hecho de informar a los profesores a través de una carta de que si permitían que se llevara a cabo el 9 de noviembre podían estar cometiendo alguna ilegalidad. Así que mientras el gobierno de Mariano Rajoy sigue sin actuar en este asunto y todavía no sabemos qué va a hacer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la querella de la Fiscalía, Artur Mas sí que está recurriendo a la justicia encima de haber podido llevar a cabo el 9 de noviembre para que también exista consecuencias sobre el hecho de que algunos medios no hicieran propaganda a favor de ese referéndum. Empezamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba. El gobierno catalán quiere sancionar a los medios que no hicieron propaganda gratis por el 9N. El secretario de Comunicación, Josep Martí, ha enviado una carta al Consejo Audiovisual catalán en la que denuncia que la ley de comunicación obliga a difundir gratis los comunicados que la Generalitat estime de interés público. El propio CAC ya estaba valorando imponer sanciones antes de recibir la propuesta. Artur Mas y Luis de Guindos se verán hoy en la sesión inaugural del 19 Encuentro de Economía de Sácaro en Gerona, mientras en Barcelona el Partido Popular pone en marcha unas jornadas sobre buenas prácticas en los ayuntamientos. Mariano Rajoy será el encargado de clausurar mañana estos actos con un discurso en el que explicará a los catalanes los argumentos del gobierno contra el desafío independentista. El Ayuntamiento de Tarragona del PSC prohíbe la exhibición de los souvenirs de sevillanas y toros en los escaparates. Según el nuevo reglamento que entrará en vigor el 1 de enero, solo se podrán mostrar aquellos artículos que promocionen la cultura y las tradiciones catalanas. Incumplir la normativa supondrá una multa de 400 euros. La responsable de licencias del Ayuntamiento, Victoria Pellegrín, asegura que es una cuestión de estética. El rey ha pedido que la bandera española situada en la entrada principal de la zarzuela esté siempre izada. Se sustituirá la ceremonia de arriado e izado diaria por 4 al año. Tendrán lugar el 6 de enero, día de la Pascua Militar, el 19 de junio, por ser el día de su proclamación como monarca, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y el 6 de diciembre, día de la Constitución. La médico de atención primaria que atendió a Teresa Romero en el Centro de Salud de Alcorcón demandará a la primera infectada de ébola fuera de África. Asegura que el auxiliar de enfermería nunca mencionó que estuviera relacionada con los sacerdotes. Este fin de semana Teresa Romero se estrena en televisión con una entrevista en el programa Un Tiempo Nuevo de Telecinco. La abogada de la doctora, Ana Plaza, ha hablado en Casa de Herrero. ¿Qué persona humana es capaz de pensar que si a ti te viene a consulta una persona que me dice que tiene fiebre y que viene desde hace unas semanas, que ha atendido al misionero contagiado del ébola, que yo directamente me ponga a tocarle, a mirarle o a auscultarle? Mario Fernández abandona la presidencia de Kutxabank tras superar los test de estrés y será sustituido por Gregorio Villalabeitia. Fernández deja la entidad por la falta de apoyos a su gestión por parte de las fuerzas políticas vascas. Pretendía abrir el capital del banco para cumplir con las obligaciones normativas del sector financiero. Él fue el impulsor de la fusión de las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, que dio forma a Kutxabank. En Asturias, un hombre ha matado a sus 2 hijas y después se ha suicidado. Las pequeñas tenían 7 y 9 años. Aparecieron muertas en la casa que el padre tenía en San Juan de Arena. En el lugar del crimen se ha encontrado una barra metálica ensangrentada que podría ser el arma homicida. Después de matarlas, el hombre se arrojó al vacío desde el viaducto de la Concha de Artedo. Estaba separado de la madre de las pequeñas y ese día estaba en el régimen de visitas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado varias reformas para combatir la corrupción y el narcotráfico en el país tras el asesinato de 43 estudiantes. Además, otros 31 han desaparecido y la policía ha encontrado 11 cuerpos calcinados y decapitados. Entre las medidas anunciadas por Peña Nieto destaca la disolución de todas las policías municipales, la institución más corrupta del país, según el 90% de los mexicanos. Además, las autoridades federales podrán asumir el control de los ayuntamientos o disolverlos cuando haya indicios de que colaboren con el crimen organizado. Escuchamos al presidente. Estas policías además estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías
de la información y comunicación. Si queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe ofrecerles un proyecto de vida y pagarles bien. En Venezuela se elevan a 26 el número de presos de la cárcel de Uribana que han fallecido por la ingesta masiva de fármacos. Los reos que estaban en huelga de hambre asaltaron la farmacia del centro penitenciario el lunes en el marco de una protesta en la que exigían la destitución de un funcionario del Observatorio Venezolano de Prisiones. Nicolás Maduro ya ha ordenado que se investigue este suceso. La escritora británica P.D. James ha fallecido a los 94 años en su casa de Oxford. Comenzó a escribir a los 42 años. Su primer título fue Cubrirle el rostro en 1962. Reina de la novela negra, vendió millones de libros en todo el mundo. Por su obra recibió varios reconocimientos como la Medalla de Honor de las Letras en 2005. El año pasado adelantó a la BBC que estaba trabajando en una nueva historia de detectives porque para ella era importante escribir una más. Nos vamos ya a la prensa económica, lo hacemos con la Caixa. Gracias a Olga. A Antonio. Y a Ana. A José Manuel. Y a Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de la Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué nos dicen hoy los periódicos económicos? Bueno, pues mucha atención, lo contabais antes también en vuestro resumen de noticias, ese artículo en Libre Mercado, esos artículos en Libre Mercado, tanto de Juan Ramón Rayo como de Manuel Llamas, analizando las líneas básicas de lo que será el programa económico de Podemos, que todavía no conocemos en detalle, porque bueno, anunciaron que lo publicarían a lo largo de la mañana, pues después de 3 meses para presentar el programa económico, llegaron a la rueda de prensa y dijeron a los periodistas que no les podían dar el documento porque faltaba por corregir, dijeron, unas cuestiones de estilo, según nos contó Miriam Muro, que fue nuestra corresponsal allí en la rueda de prensa de Podemos. Finalmente ofrecieron un poco lo que fueron las líneas básicas de ese programa económico, que también se quiere vender un poco como más suavizado de lo que ellos ya habían propuesto para las europeas y que básicamente se puede resumir, yo creo que con el titular que vemos en Libertad Digital y en Libre Mercado, la solución de Podemos a la crisis, dinero para todo el mundo por ley. Y sin explicar cómo, además. Sin explicar, bueno, sí, dicen que sacarán el dinero de la lucha contra el fraude fiscal y de freír impuestos a los ricos, dicen, y a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo de siempre, un discurso que ya hemos escuchado otras veces. Sí, pero bueno, en cualquier caso, por ley subir el salario mínimo, por ley subir las pensiones, por ley permitir que la gente se jubile un poco antes, por ley establecer el acceso al crédito como un derecho, es decir, nacionalizar la banca, como si la banca pública en España no hubiera demostrado su fracaso con las cajas de ahorro, que fueron las que quebraron. Bueno, pues dice Podemos que la solución pasa por eso precisamente, por nacionalizar banca y por dar créditos a gogo a todo el mundo, y además por ley y por derecho, es decir, aumentar la deuda de todos los ciudadanos. Sí, es llamativo que ellos criminalizan a los bancos siempre y cuando, claro, no sea un banco que controlan ellos, no sea público, y luego quieren formarlo, igual que a los medios de comunicación, siempre que sean privados, que no sea público, es decir, que cuando están bajo su control, bienvenido sea, pero mientras tanto, pues atacan duramente a los bancos que ellos quieren crear. Sí, con una paradoja, si me permites, que es que cada vez que critican a un medio de comunicación suelen criticar a los medios de comunicación públicos. Yo a quien le he escuchado criticar es a Televisión Española, Telemadrid, etcétera, etcétera, a Canal Nou en Valencia, todas ellas televisiones públicas, y el banco que tienen siempre en mente para criticar es Bankia, cuyo agujero viene de una gestión pública de una entidad financiera como fue Caja Madrid. Es decir, de nuevo un banco público, a lo que están atacando. Sí, es una más de las contradicciones, ¿no? de esta formación. Así es, pero bueno, todo el análisis lo encontramos en Libre Mercado, en Libertad Digital, sobre este asunto. También es un asunto de portada en todos los periódicos de la prensa económica, lo recogen Expansión, El Economista y 5 Días, pero me he fijado en otras informaciones. Por ejemplo, en el diario Expansión nos cuentan que Santander lanza una supercuenta en Cataluña, remunerará con el 1,76% las cuentas corrientes para ganar cuota de mercado en esta comunidad autónoma. También un resumen sobre lo que sucede en FCC. Dice Expansión, Fomento de Construcciones y Contratas, la mayor inversión de Slim en España. Aquí se recogen, por ejemplo, ese agradecimiento de Koplovich. Dice, quiero expresar mi gratitud con Carlos Slim, y Slim, las declaraciones que hizo diciendo que tiene mucha confianza en el futuro de España y también de esta compañía, de FCC.
En El Economista destacan del programa de Podemos que propone nacionalizar los sectores bancario y eléctrico y que fueron un entusiasta de la Revolución Cubana y un anticapitalista quienes presentaron junto a Pablo Iglesias este programa económico. Son los dos catedráticos que flanquearon al líder de Podemos en esta presentación de las líneas básicas del programa económico. Y luego una información importante que podemos leer tanto en Expansión como en El Economista como en 5 días, que es el desplome del petróleo. Dice El Economista, el petróleo amenaza con hundirse. Los expertos avisan de que si el crudo pierde los $68 puede irse a los 40. Ayer tocó mínimos y cerró con mínimos de 2010 por encima ligeramente de los $72, aunque durante la sesión llegó a tocar los $71 el barril de Brent. Y en 5 días también hablan de desplome del petróleo e insisten en esa reunión que mantuvieron los países de la OPEP y en la que decidieron mantener los 30 millones de barriles diarios que producen actualmente. Se preveía que debido a la bajada de precios que estaba experimentando el barril, el cártel del petróleo decidiera reducir esa producción con la intención de subir el precio del mismo, pero ayer siguieron las tesis de Arabia Saudí y decidieron no apretar la mano en este sentido y continuar con su producción de 30 millones durante los próximos meses. Dicen los expertos que esto puede, garantizar o sí que adelantar que durante los próximos meses el petróleo y por ende todos sus derivados van a estar algo más baratos. Sí que la gasolina se va a notar porque sobre todo lo que más preocupa. Ayer tocó mínimos la gasolina. De hecho, en lo personal, yo ayer llené el depósito a 1,29 en la 95 sin plomo, que está fantástico para los precios que hemos estado pagando últimamente. Sí, hacía mucho que no se veían. No hay que olvidar que la gasolina, muy buena parte, casi un 50% de lo que pagamos o más del 50% son impuestos. Sí, es cierto. Es una de las explicaciones de por qué cuando el petróleo baja no se nota tanto en la gasolina, ¿no? Los hidrocarburos, el impuesto de hidrocarburos, que es uno de los indirectos y que nos grava cada vez que llenamos el depósito. Bueno, pues gracias Luis Fernando. Vamos ya con los deportes. Gracias a Olga. A Antonio. Y a Ana. A José Manuel. Y a Elena. Gracias a ti. Y a cerca de 14 millones de clientes de la Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa. El alma de la Caixa. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, vamos con los partidos destacados de este fin de semana. Pues la Liga este fin de semana, entre los grandes destaca el partido del FC Barcelona, pero enseguida hablamos de ese. Antes, el sábado a las 4 de la tarde, Málaga-Real Madrid. Recordemos, el conjunto blanco buscando la 16ª victoria consecutiva que haría que Carlo Ancelotti fuera el único entrenador a llegar a esa cifra. En este momento está igualado con 15 victorias a José Mourinho y a Miguel Muñoz. Mañana partido difícil, como decimos, a las 4 de la tarde, buscando alguna rotación Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que los últimos partidos, los de arriba por lo menos, no han rotado. El domingo a las 12 jugará el Atlético de Madrid en casa frente al Deportivo de La Coruña, un partido por ahora o a priori asequible para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que llega en muy buen estado de forma después del 4-0 que le endosó al Olympiacos en la última jornada de la UEFA Champions League, y este domingo frente a un débil Deportivo lo lógico es que el Atlético de Madrid sea francamente superior. Y el domingo cerrará la jornada el Valencia y el FC Barcelona, un auténtico partidazo en Mestalla, con los Che en un estado de forma sensacional a pesar de el último encuentro disputado frente al Levante el pasado fin de semana, pero llegan en muy buena forma teniendo en cuenta que parecía en los últimos años que el Valencia había dado un paso atrás, pero este año ha empezado muy bien el conjunto dirigido por el entrenador luso Nuno. Así que vamos a ver qué ocurre este domingo a las 9 con el FC Barcelona. Ayer conocíamos la noticia de que la semana que viene pasará por quirófano el central del conjunto culé, Thomas Vermaelen, que llegó ya lesionado al Barça este verano, todavía no había disputado ningún partido, el otro día entrenó, pero se ha resentido de los problemas que tienen los isquiotibiales, va a tener que pasar por quirófano, seguirá sin jugar por lo menos hasta abril o mayo, así que desde luego vaya fichaje ha hecho Andoni Zubizarreta y el FC Barcelona con este central. Eso sí, se abre la ventana para que el Barça pueda firmar a otro jugador en las próximas semanas, así que veremos si en esta ocasión Andoni Zubizarreta acierta. Bueno, en la FIFA están investigando a Ángel María Villar. Efectivamente, la FIFA anda detrás de las elecciones en los mundiales de Rusia y de Qatar. Es el fiscal neoyorquino Michael García el que está investigando todo este asunto, a petición también de la FIFA, por lo menos la FIFA le está abriendo las puertas para
ventilar, menos la puerta de la elección y de la decisión de Ángel María Villar, que es el único, junto con los rusos, que se ha negado a cooperar con el fiscal Michael García de forma inexplicable. Lo anunciaba ayer el diario alemán Die Welt. No entendemos por qué Ángel María Villar no da las explicaciones pertinentes, siendo vicepresidente de la FIFA, para explicar por qué votó a favor de Rusia o de Qatar, o qué voto emitió y por qué lo emitió, ¿no? Es curioso cuando el resto de presidentes de federaciones internacionales están cooperando con el fiscal, porque es un escándalo realmente lo que está ocurriendo con las elecciones de esos dos mundiales. Veremos qué ocurre, pero desde luego está quedando retratado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Por lo menos generando bastantes dudas, ¿no?, sobre su actuación. Bueno, ¿y qué podemos contar a esta hora del estado de salud de Pelé? Bueno, hay preocupación en Brasil, aunque lo último que él ha podido expresar es que deben estar tranquilos. Tiene un problema de infección urinaria desde el lunes, pero ayer fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero parece que no va a ir más allá, pero hay cierta preocupación porque recordemos que no solamente es un astro a nivel futbolístico, sino que ha destacado a nivel político en Brasil, así que está todo el mundo muy pendiente del gran Pelé. Bueno, y por último, los resultados de fútbol y baloncesto en las últimas horas. Hemos tenido fútbol, Europa League esta semana, malos resultados para los nuestros porque el Sevilla perdió frente al Feyenoord 2-0, se complica la clasificación el conjunto de Unai Emery, que pierde la primera posición del grupo para clasificarse para los 16avos de final de la Europa League, y el Villarreal empató en casa frente al Borussia Mönchengladbach por 2-2 en un partido en el que el Villarreal también pierde esa primera posición, así que vamos a ver qué ocurre con Sevilla y Villarreal, que se complican la vida en la Europa League. Y en Euroliga, en baloncesto, tuvimos la victoria del Baskonia, el Laboral Cucha, por 89-70 frente a Olympiacos, y las derrotas del Unicaja frente al Alba de Berlín por 79-78, y la más sorprendente de todas, la del Real Madrid en casa, después de 21 partidos consecutivos, perdió frente a Unix Kazán por 75-85. Esta madrugada, por cierto, no ha habido NBA por ser el Día de Acción de Gracias. Es casi que el único día del año en el que no hay NBA en temporada. Eso sí. Sí, es cierto. Por eso es el Black Friday, ¿no?, también en las compras. Bueno, gracias, Vicente, y nos vamos a Movistar a recomendarles, por supuesto, Movistar. Laura, cuéntanos. Bueno, pues sí tenemos 3 recomendaciones, Maite, a ver con cuál te quedas. Arrancamos con la Liga de Fútbol en su jornada 12. En el Canal Plus Liga, en el dial 50, ya saben, veremos a las 9 menos cuarto el encuentro Athletic Málaga, y seguimos con los deportes porque para dar los últimos coletazos al campeonato de Fórmula 1 recién finalizado, a las 9:30 tenemos el Club de la Fórmula 1. Últimas noticias de los test post-temporada en Abu Dhabi, en Movistar Fórmula 1, dial 47. Pero si eres más de series que de motor, a la misma hora, a las 9:30, en Calle 13, el dial 12, se estrena la tercera temporada de Elementary, una adaptación contemporánea del clásico personaje de Conan Doyle, Sherlock Holmes, resolviendo casos en la ciudad de Nueva York. Y por primera vez, Maite, en la historia del personaje de Watson estará interpretado por una mujer, Lucy Liu. Y esto es todo lo que nos ofrece hoy Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habías visto. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Nosotros les dejamos ahora con la información local. Vamos a regresar a las 8 en punto con toda la actualidad y después con la tertulia. Si quieren participar, ya saben que tienen disponibles 3 formas de hacerlo. Llamar al 91 409 0503 y dejar un mensaje en el contestador 91 409 0503, y también pueden escribirnos en nuestra cuenta de Twitter @eslamanana de FJL. Seguimos, Es la mañana de Federico, es radio. Esta tarde